Solo queremos gente exitosa aquí, dijo mi hermana con desprecio, bloqueando la entrada. Este restaurante es demasiado caro para ti. Entonces el guardia de seguridad me reconoció. Señora CEO, su mesa habitual. Mi familia se quedó pálida. Yo era la dueña de toda la cadena hotelera. Jamás imaginé que mi propia familia trataría de impedirme asistir a la celebración del cumpleaños número 60 de mi padre. Y sin embargo, ahí estaba yo, de pie frente al Gran Azur, mientras mi hermana Madeline se interponía en la entrada con su cuerpo envuelto en ropa de diseñador. El hotel de 5 estrellas se elevaba detrás de ella, su fachada impecable contrastando con la escena incómoda que protagonizábamos en la puerta. ¿Hablas en serio?, dije mientras acomodaba mi vestido negro, elegante y sobrio. Uno que costaba más de lo que Madeline ganaba en un mes. No es que ella supiera que él también era mi padre. Sus labios perfectamente delineados se curvaron en una sonrisa altiva. Mira, Catherine. Esto no es una comida casual en cualquier lugar. El Gran Azur es para gente selecta. Pronunció esa palabra como si fuera un idioma que yo no entendía. El menú de degustación cuesta más de lo que probablemente tú cobras en todo un mes. Si supiera que ese menú lo diseñé personalmente con el chef premiado con estrellas Michelin. Además, continuó, mientras se miraba en el reflejo de las puertas, mamá y papá fueron claros. Solo desean personas exitosas aquí, gente que represente con orgullo a la familia. Pensé en lo absurdo de la escena. Ayer había firmado la aprobación de una expansión de $100 millones para la cadena Gran Azur. Hoy, al parecer, era considerada una deshonra para ingresar en mi propio hotel. Era como una comedia trágica. Años atrás abandoné el pequeño despacho contable de la familia para forjar mi camino en el mundo hotelero. Me desheredaron sin vacilar. Recuerdo con claridad lo que dijo mi padre. Ninguna hija mía va a ser una camarera de lujo. Así que los dejé pensar lo que quisieran, que imaginaran que apenas me sostenía con trabajos menores en restaurantes. Mientras tanto, fundé Azur Hospitality Group y lo convertí en una de las cadenas hoteleras más reconocidas del país. Aquella camarera ahora era propietaria de 35 hoteles 5 estrellas en 3 continentes. Catherine, la voz aguda de mi madre, interrumpió mis pensamientos mientras se acercaba junto a Madeline. ¿Qué haces aquí? Ellos ya lo habían decidido. Yo había recibido un mensaje frío esa mañana. No vengas al cumpleaños de papá. Es en el Gran Azur. No puedes costearlo. No nos avergüences. Traje un regalo, murmuré, levantando un sobre discreto. Dentro estaba la escritura de una villa en la Toscana, una de las joyas más preciadas del Gran Azur. Planeaba regalársela a mi padre y revelarle mi verdadera identidad. ¿Y eso qué es? ¿Un cupón de descuento para algún restaurante económico?, se burló Madeline. ¿O ahorraste suficientes propinas para comprarle algo de bazar? Los ojos de mi madre se afilaron al ver mi bolso. Una pieza de cuero italiano artesanal más cara que el vehículo de Madeline. Sea lo que sea, seguramente el presente de tu hermana es más adecuado. Acaba de ser ascendida a socia junior en su firma. ¿Lo sabías? Claro que lo sabía. También sabía que esa firma rogaba por alquilar una oficina en una de mis propiedades. Un contrato que necesitaban, pero apenas podían costear. Madeline está avanzando mucho, dijo mi madre encantada. Nueva casa, auto de lujo, un prometido con proyección. Me recorrió con la mirada con esa expresión de decepción que tan bien conocía. ¿Y tú? Bueno, al menos lo intentas. Pensé en mi penthouse con vista al Central Park, mi colección de autos deportivos, el jet privado que me había traído esa mañana. Claro, mamá, al menos estoy intentando. Hablando de intentos, dijo Madeline con tono burlón. Ese vestido, de verdad no pudiste elegir algo mejor. Esto es el Gran Azur, no un restaurante de paso. Deslicé la mano por la seda negra hecha a medida por uno de los diseñadores más exclusivos de París, el mismo que se había negado a atender a Madeline semanas atrás. Era lo que tenía a mano. Respondí con calma. Pues no puedes entrar, sentenció Madeline. Reservamos todo el piso VIP solo para familia y personas distinguidas. El piso VIP, ese piso que yo misma rediseñé el año pasado, eligiendo cada alfombra, cada lámpara. ¿Y los distinguidos?, pregunté con interés real. Oh, no los conocerías, dijo mi madre con gesto altivo. Los Anderson del famoso bufete, los Blackwell, gente de Abolengo y el señor Harrison del banco. Todos muy importantes. Contuve la risa. Thomas Anderson alquilaba 3 edificios míos. Los Blackwell suplicaban por una membresía en uno de mis resorts. Y Harrison, su banco estaba gestionando un préstamo millonario con mi grupo. Claro, respondí. Muy importantes. Exacto, asintió Madeline. Por eso no puedes quedarte. ¿Qué pensarían si descubrieran que la hija caída en desgracia del festejado está trabajando como moza? Madeline, murmuró mamá, aunque sin reproche real. Sé amable. Catherine eligió su camino. Si hubiera seguido en el negocio familiar como tú, sería otra historia. El negocio familiar que apenas sobrevivía con una oficina pequeña en uno de mis edificios, siempre al borde del desalojo. Entonces apareció Charles, mi cuñado, acomodando la corbata. ¿Qué sucede? Todos esperan. Catherine, no creí que vendrías. Evidentemente no, respondí. Charles acaba de ser ascendido a vicepresidente en su banco, dijo mamá con entusiasmo. Vicepresidente junior, corregí al instante. Lo sabía bien. Ese banco manejaba algunas de mis cuentas secundarias. Bueno, es más impresionante que lo que sea que estés haciendo, dijo Madeline con desdén. ¿Encargada de algún restaurante quizás? Pensé en la reunión de esa mañana donde discutimos la compra de ese mismo banco. Probablemente los documentos aún estaban en mi escritorio, justo arriba. Algo así, dije. Esto es absurdo, dijo mamá. Catherine, por favor, retírate. Estás haciendo una escena. Le diré a tu padre que no pudiste venir, que no pude pagar, añadió Madeline, riendo. Miré más allá de ellas hacia el vestíbulo del hotel que yo había creado. Cada baldosa, cada detalle de mármol, cada lámpara de cristal, cada obra de arte había pasado por mis manos. Por un instante consideré irme, dejarlas con su arrogancia, que creyeran lo que quisieran, pero recordé algo que me dijo mi primer mentor. El éxito no vale nada si no puedes defenderlo. Enderecé los hombros.
sintiendo el peso real de todo lo que construí sin su ayuda ni su aprobación. No iba a rogar, y mucho menos iba a pedir permiso. Di un paso hacia adelante y, sin apartar la mirada de mi madre ni de Madeline, hablé con firmeza. Gracias, pero ya me están esperando. El guardia de seguridad, que había estado observando todo el intercambio con evidente incomodidad, se apresuró a abrirme la puerta con una leve reverencia. Adelante, señora Catherine. El gerente general la está esperando en el salón privado. Las palabras resonaron como un disparo entre los rostros atónitos de mi familia. Pasé junto a Madeline, que había perdido su arrogancia, como si su mundo se tambaleara al darse cuenta de que no era ella quien tenía el control. Crucé el vestíbulo envuelta en el aroma sutil del jazmín que había elegido personalmente para la ambientación de todos mis hoteles. El mármol brillaba bajo mis tacones, y cada paso retumbaba con la fuerza de quien sabe quién es. No giré para mirar si me seguían. No necesitaba su aprobación. El gerente me recibió con una sonrisa auténtica y me acompañó hasta el ascensor privado que llevaba al piso VIP. Durante el trayecto me habló de cómo todo estaba saliendo perfecto, de cómo los invitados estaban fascinados con el ambiente, la comida, el trato. Me agradeció por confiar en su equipo. Asentí en silencio. Por dentro, una parte de mí todavía dolía, una parte que se resistía a aceptar que había tenido que ocultar mi éxito para evitar más rechazo. Entramos al salón y todo se detuvo. Las conversaciones, la música suave, las risas apagadas. Todos se giraron a mirarme. Algunos rostros familiares, otros apenas conocidos, todos bien vestidos, sonriendo, aunque algunas sonrisas se desdibujaron al verme. Mi padre, sentado en el centro de la mesa larga, levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Catherine, ¿qué haces aquí? No me moví. Solo levanté el pequeño sobre blanco que aún tenía en la mano. Vine a entregarte tu regalo, papá, y a saludarte por tu cumpleaños. Silencio. Los invitados intercambiaron miradas. Algunos cuchicheaban, otros esperaban un escándalo. El hombre que alguna vez dijo que una hija suya jamás trabajaría sirviendo comida, me observaba con la misma severidad de siempre, aunque ahora con una pizca de desconcierto. Pensé que no ibas a venir, dijo, rascándose la barbilla. Recibí el mensaje, pero decidí que tú merecías algo mejor. Me acerqué lentamente. Cada paso que daba era como un eco de los años en que me habían ignorado, subestimado, ridiculizado. Puse el sobre frente a él. Es tuyo. Léelo cuando tengas un momento a solas. Es algo que creo que puede gustarte. Mi madre apareció junto a él, jadeante, con Madeline pegada a su espalda. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó en voz baja, como si no supiera que todos podían oírla. ¿Cómo entró?, preguntó Madeline con los ojos vidriosos. El gerente apareció con discreción detrás de ellas. Señora, la señorita Catherine es la propietaria de este establecimiento. Ella puede entrar donde desee. Una carcajada irónica salió de la boca de mi padre. ¿Propietaria? No digas tonterías. Este hotel es parte del Grupo Azur. Mi madre lo miró con desconcierto. Exacto, dije. El Grupo Azur que yo fundé. Otra vez el silencio, esta vez más largo, más denso. El sobre seguía en la mesa, inofensivo, pero ahora pesaba como una verdad que nadie podía seguir negando. ¿Tú fundaste eso?, murmuró alguien entre los invitados. La Azur Hospitality Group, la de los hoteles en Ginebra, París y Ciudad del Cabo. Yo pensaba que era una camarera, susurró una prima. El rostro de mi padre se endureció, no por orgullo, sino por orgullo herido, por no haberlo sabido, por haber sido engañado por sus propios prejuicios. ¿Desde cuándo?, preguntó con voz ronca. Desde que decidí no seguir sus reglas, respondí. Desde que ustedes me dejaron de lado. Mi madre me miraba con incredulidad, como si estuviera viendo a una desconocida. ¿Pero por qué nunca dijiste nada? Porque no quería demostrarles nada, respondí sin levantar la voz. Quería demostrarme a mí misma que podía hacerlo sin ustedes. Algunos aplaudieron. Otros se quedaron inmóviles. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi padre sonrió. No una sonrisa cálida ni de felicitación, sino una mueca amarga. Así que por eso estás aquí, para presumir, para decirnos que tu camino fue el correcto. Negué con la cabeza. Estoy aquí porque, a pesar de todo, sigo siendo tu hija y hoy cumple 60 años. Lo mínimo que podía hacer era darte un regalo. Tú decides si lo aceptas. Me giré para marcharme. Ya no necesitaba quedarme. No necesitaba convencerlos de nada. Había venido. Había dicho lo que tenía que decir, pero antes de llegar a la puerta, la voz de mi padre me alcanzó. Catherine, me detuve, aunque no me giré. Gracias por venir, por no olvidarte, por seguir siendo tú. Sus palabras no reparaban años de rechazo, pero por primera vez sonaban reales. Caminé de regreso al ascensor sin mirar atrás. Mientras descendía, sentí como una carga invisible se desprendía de mi espalda. Había enfrentado todo lo que había temido durante años, no para probar nada, sino para sanar lo que aún dolía en silencio. No era una victoria, no en el sentido clásico. Nadie me había aplaudido al salir, nadie me había perseguido para disculparse o pedirme perdón por todos esos años de desprecio, de palabras cortantes, de decisiones tomadas sin consultarme, de mensajes fríos como el que recibí esa misma mañana. Pero tampoco necesitaba que lo hicieran. Lo que ocurrió en ese salón fue suficiente. Ver sus rostros enfrentando una verdad que habían decidido ignorar durante tanto tiempo me dio una calma que no recordaba haber sentido en años. Afuera, el sol comenzaba a ponerse detrás de las torres del centro financiero. La luz cálida tocaba el mármol del vestíbulo como si todo brillara por un momento para mí. Caminé con paso tranquilo hasta una de las terrazas laterales, una que daba al jardín vertical que había mandado a instalar años atrás con la intención de que fuera un espacio de pausa y serenidad. En ese momento lo necesitaba. Saqué el teléfono y revisé los mensajes. 10 correos nuevos, 2 llamadas perdidas del director financiero de la sucursal en Singapur, un aviso del equipo de prensa que quería confirmar si podían publicar una nota sobre mi última adquisición. Lo dejé todo sin responder. No era el momento. Me senté en uno de los sillones de ratán trenzado y respiré hondo. Escuchaba apenas la música del evento, suave y elegante. Pensé en todo lo que había hecho para llegar hasta ese día, en los años de trabajo silencioso,
En las noches en que lloraba sola por no tener el respaldo de mi familia. En los momentos en que dudaba de mí misma porque las únicas voces que conocía eran las que decían que no era suficiente. Y sin embargo, ahí estaba. No porque me hubieran dado una oportunidad, sino porque aprendí a crear mis propias puertas. Perdón, Catherine. Una voz masculina interrumpió mis pensamientos. Al levantar la vista encontré a un hombre de unos 50 años, de traje azul oscuro, con una expresión incómoda pero genuina. Soy James Blackwell. Te vi salir y, bueno, tenía que venir a decirte algo. Me levanté despacio, aún desconcertada. Los Blackwell, claro. Invitados distinguidos, supuestamente inalcanzables. Él extendió la mano. Mi esposa y yo te hemos estado siguiendo desde hace tiempo. Tu estrategia en Dubái fue brillante. Y lo que hiciste con el Gran Azur aquí es admirable. Quería decírtelo en persona. Te admiro. Parpadeé sin saber qué responder de inmediato. Me estaba felicitando uno de los inversores más duros del mercado inmobiliario de lujo. Gracias, atiné a decir. Y si no es impertinente, me gustaría tener una reunión contigo esta semana. Mi familia quiere diversificar y creemos que Azur Group es el aliado ideal. Mi madre dijo que eras encargada de un restaurante. Él acababa de ofrecerme un acuerdo de inversión millonario. Lo observé con una sonrisa que esta vez no intenté contener. Claro. Estoy libre el miércoles por la tarde. James asintió con entusiasmo y se despidió con un gesto. Apenas desapareció, sentí una sombra a mi izquierda. Era Charles, mi cuñado. ¿Puedo sentarme? Me encogí de hombros. No es mi propiedad, respondí con ironía. Oh, espera. Sí lo es. Sonrió con cierto rubor en las mejillas. Se sentó sin insistir más. No sabía nada. Dijo sin rodeos. Madeline no me dijo quién eras realmente. Siempre hablaba de ti como si hubieras desaparecido del mapa. Negué con la cabeza. No desaparecí. Solo me fui donde me respetaran. Sí, entiendo eso ahora. Ella, bueno, ya sabes cómo es. Le cuesta ver más allá de sí misma. ¿Y tú? ¿Cómo pudiste casarte con alguien así? Pregunté sin filtro. Charles se rió. Digamos que no fue exactamente mi decisión más sabia, pero ya estoy en esto y, bueno, tengo mis propios motivos. Como su familia, las conexiones, tu padre, él me ayudó a conseguir la promoción. Me miró con honestidad, sin excusas, sin vergüenza, pero hoy me di cuenta de que quizás aposté al caballo equivocado. Sentí una punzada de lástima, no por él, sino por todos ellos, por haber construido sus vidas sobre la apariencia, sobre los títulos falsos, sobre un apellido que creían que bastaba. Mientras tanto, yo había construido algo real, algo que no necesitaba ser gritado para existir. Charles se levantó y me ofreció la mano. Si algún día necesitas algo en el banco, ya sabes, una firma, un favor, lo que sea. Solo llámame. Estás por encima de todos los que conozco. Asentí con cortesía, aunque sabía que nunca lo haría. No necesitaba favores, no necesitaba bancas prestadas. Caminé hacia la entrada otra vez, pero antes de salir vi a mi hermana parada cerca del bar, sola, con una copa en la mano. Parecía menor, no en edad sino en presencia. Su vestido caro no podía ocultar lo que ahora era evidente. Su inseguridad. Me acerqué con calma. Ella me miró de reojo sin decir nada. No vas a fingir que no me viste, le dije. No tiene sentido, respondió con amargura. Tenías razón en una cosa, Madeline. Este hotel es exclusivo, pero no por su arquitectura ni por sus precios. Lo es porque está lleno de gente que se atreve a ir más allá. Gente que construye, que cae, que se levanta, que no necesita la aprobación de mamá y papá para valer algo. Ella bajó la vista, apretando la copa entre los dedos. No sabía, dijo. No necesitabas saber, respondí. Solo necesitabas no pisotear, no fingir superioridad donde solo había ignorancia. Y lo hiciste. Te burlaste. Te sentiste mejor haciéndome sentir menos. No dijo nada. El silencio fue su única forma de aceptar lo que yo ya sabía. Me di la vuelta sin esperar redención. No quería una disculpa. Quería dejar atrás la versión de mí que alguna vez pensó que debía ganarse su afecto. Al salir del Gran Azur, el aire fresco me golpeó con una claridad nueva. Ya no tenía que esconderme. No tenía que evitar a mi familia por miedo a su juicio. Ellos ahora sabían quién era yo y, más importante aún, yo también lo sabía. No volví a mirar atrás, ni para asegurarme de que no me seguían, ni para ver si alguien se arrepentía de lo dicho o lo no dicho. Caminé hacia el estacionamiento subterráneo donde mi chofer ya me esperaba con el auto encendido. La puerta se abrió automáticamente y el interior del vehículo me recibió con la calidez exacta que había solicitado al fabricante. Cuero marrón oscuro, costuras finas y un aroma a sándalo suave que me hacía sentir en casa. Me senté en silencio mientras Tomás, que me acompañaba desde mis días como emprendedora anónima, me miraba desde el asiento del conductor a través del espejo. ¿Todo bien, señora Catherine? Asentí lentamente. Sí, mejor de lo que esperaba. Él no dijo nada más. Conocía mis silencios y sabía cuándo era mejor no llenarlos. Durante el trayecto de regreso al penthouse, observé la ciudad a través del cristal polarizado, los rascacielos, las luces, la vida palpitando en cada esquina. Todo lo que construí desde cero estaba ahí, latiendo conmigo. Pensé en lo absurdo que había sido dejar que me definieran durante tanto tiempo, lo absurdo de esconderme, de aceptar que mi lugar era el margen solo porque mi familia lo había decretado. Recordé la primera vez que dormí en un colchón prestado, compartiendo habitación con otras 2 mujeres emprendedoras, la cocina improvisada, los turnos eternos en la cafetería de día, las clases de negocios por la noche. Nada fue fácil, ningún camino estuvo pavimentado para mí, pero lo había logrado. Tomás estacionó frente a mi edificio, y el portero ya sostenía la puerta abierta cuando bajé. Subí al último piso en mi ascensor privado, y al ingresar al departamento, me quité los tacones con un suspiro. Era el único ritual que mantenía desde aquellos años de escasez. Dejar los zapatos en la entrada, como si así pudiera dejar fuera también todo lo demás. Entré a la sala, las luces automáticas se activaron con suavidad, y la vista del Central Park, completamente iluminado bajo la noche neoyorquina, se desplegó ante mí como una pintura viva. Me dejé caer sobre el sofá con el sobre que había entregado a mi padre, aún presente en mi mente. ¿Lo leería? ¿Se tomaría el tiempo de entender lo que significaba? La villa en la Toscana era más que una propiedad lujosa. Era el símbolo de todo lo que había logrado sin ellos. Era una declaración silenciosa. Estoy aquí. Siempre estuve aquí. Pero ustedes nunca quisieron mirar. Encendí la chimenea con el control remoto.
y permití que el fuego llenara el ambiente con su calidez. A mi lado, sobre la mesa de cristal, había una carpeta. La había dejado allí antes de salir esa mañana. Dentro estaban los documentos finales de la adquisición del banco donde trabajaba Charles. Una compra estratégica que me había costado meses de negociaciones, análisis financieros y paciencia. Una parte de mí sintió lástima. Él celebraba su promoción sin saber que su nuevo puesto era en una institución que pronto formaría parte de mis activos. ¿Era venganza? No, era el resultado natural de trabajar con visión, con estrategia, con esfuerzo. Había aprendido a no tomar decisiones movida por el rencor, pero tampoco iba a detenerme por culpa de la culpa. Entonces sonó el timbre. Extraño. No esperaba a nadie. Caminé descalza hasta la puerta. Miré por el visor y no reconocí de inmediato a la figura, pero cuando abrí, me sorprendí. Era mi padre, de pie. Solo, sin guardaespaldas, sin madre, sin Madeline. Llevaba puesto su abrigo gris, el mismo que usaba para reuniones importantes. En las manos sostenía el sobre que yo le había dado. ¿Puedo pasar? Preguntó con una voz extrañamente suave. Asentí, aún sin comprender del todo. Entró, miró a su alrededor con lentitud y por primera vez en mucho tiempo no encontré juicio en sus ojos, sino asombro. Así que esto es lo que construiste, dijo al fin. Y yo sin tener idea. No respondí. Lo observé mientras se acercaba al ventanal. Su espalda parecía más encorvada que antes, como si el peso de los años y de sus propias decisiones se le hubiera caído encima de golpe. Leí tu carta, dijo entonces, levantando el sobre, y vi las escrituras. Una villa en la Toscana, mi lugar favorito del mundo. ¿Cómo lo supiste? Siempre recordé cómo hablabas de ella cuando éramos chicos. Dijiste que algún día te retirarías ahí, y tú lo recordaste después de todo. Me miró largo, sin rencor, solo con ese silencio que precede a las confesiones. Me equivoqué contigo, muchas veces. Pensé que debías seguir mis pasos, que la única manera de ser valiosa era obedeciendo. Nunca entendí que tu valor estaba precisamente en desafiar lo que todos dábamos por hecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no permití que cayeran. No aún. Y sin embargo me cerraste la puerta. Tú, y mamá, y Madeline. Sí, no lo negó. Fue más fácil seguir a tu madre. Más cómodo, pero verte hoy me hizo pensar en lo que perdí. Me acerqué sin saber bien por qué. Tal vez porque, a pesar de todo, una parte de mí todavía quería escuchar eso. ¿Y qué perdiste, papá? Bajó la mirada. Una hija, una mujer brillante, un ser humano que hizo lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Empezar de cero, con las manos vacías, con el corazón lleno de dudas, pero el alma firme. El silencio volvió a llenar la sala. Esta vez no era tenso, era una pausa real, profunda. ¿Por qué viniste ahora? Pregunté. Porque esta noche entendí que nunca es tarde. Y si me voy de este mundo sin decirte que estoy orgulloso, habré cometido el peor error de todos. Cerré los ojos por un instante, y cuando los abrí, la imagen de mi padre ya no era la de un hombre duro e impenetrable. Era la de alguien que por fin estaba viendo. Y eso solo, eso valía cada herida. Mi padre y yo nos quedamos de pie en medio de la sala, sin necesidad de hablar, durante algunos segundos que se sintieron como minutos. Por primera vez, la distancia entre nosotros no era tan abismal. No éramos extraños, pero tampoco aún nos reconocíamos del todo. Le ofrecí servirle algo, un té o un whisky, más como excusa para calmar mi respiración que por cortesía. Él aceptó el té. Mientras el agua hervía en la cocina, lo observé caminando por el lugar. Tocaba con la yema de los dedos el respaldo de las sillas. Se detenía a ver un cuadro que me había regalado un artista callejero en Estambul. Nunca imaginé que llegarías tan lejos, dijo con la voz apagada. Y no porque dudara de tu capacidad. Digo eso porque no supe cómo mirarte sin que me confrontaras. Asentí en silencio mientras vertía el agua caliente en la tetera de cerámica blanca. Yo crecí creyendo que tenía que demostrarte algo. Le respondí con honestidad. Que tenía que ganarme tu respeto, porque tu cariño parecía reservado para quienes seguían tu camino. Se acercó y tomó la taza que le ofrecí. La sostuvo entre sus manos como si necesitara ese calor para sostener la conversación. No fui un buen padre para ti, admitió sin excusas. Me convertí en el tipo de hombre que quería un legado más que una familia, y eso me costó. Me senté frente a él. El fuego crepitaba a un lado. La ciudad seguía su ritmo más allá del cristal. ¿Crees que hay algo que podamos hacer con lo que queda? Pregunté, no con sarcasmo, sino con la franqueza, que solo nace después de haber cargado durante años con las consecuencias. No lo sé, dijo. Pero me gustaría intentarlo. No supe qué responder. No era perdón lo que necesitaba. Era claridad y quizás un poco de paz. Terminamos el té en silencio. Luego él se levantó y volvió a mirar la vista. ¿Sabes qué me impresionó más hoy? Preguntó. Que no necesitaste restregarnos nada en la cara. Que llegaste, enfrentaste la situación y no gritaste. No buscaste humillar, solo te mostraste, y eso fue suficiente. Sonreí porque en el fondo él había captado el núcleo de todo. Había llegado el día en que mi existencia por sí sola era más fuerte que cualquier discurso. Él tomó su abrigo del perchero y se lo puso sin apuro. Gracias por el regalo, dijo al salir. No por la villa, por la oportunidad de ver en quién te convertiste. Me quedé allí, de pie frente a la puerta cerrada, respirando con profundidad. Me había tomado toda una vida llegar hasta ese momento, y ahí estaba, el reconocimiento de mi padre. Tardío pero sincero. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, no por cansancio, sino porque el alma por fin encontraba reposo. A la mañana siguiente, mi equipo ya me esperaba con los reportes financieros, las proyecciones de inversión, las alertas del mercado. Pero antes de sumergirme en el vértigo de la rutina, hice algo que no había hecho en años. Llamé a Laura. Laura era mi mejor amiga de la infancia, o al menos lo había sido hasta que mi familia se encargó de difundir rumores sobre que ella me envidiaba, que quería alejarme de los valores de casa. Todo porque Laura me animó a seguir mi pasión en hospitalidad, en lugar de rendirme a la contaduría. La voz al otro lado de la línea tardó en responder. ¿Catherine? ¿Eres tú? Casi no lo creí. Hola, Laura. Lo sé. Ha pasado mucho tiempo. Guardó silencio. Demasiado, diría yo. Me dejaste sin explicación. Lo sé, admití sin justificarme. Me dejé llevar por la presión. Creí que alejarme era lo correcto. Y ahora quiero enmendarlo.
Si me dejas. Hubo un silencio largo, pero no tenso. Tengo café recién hecho, dijo finalmente, y una silla libre en la terraza. Media hora después estaba sentada frente a ella en su pequeño pero encantador departamento en Brooklyn. El lugar estaba lleno de plantas y libros viejos. Ella no había cambiado tanto como yo creía. Su sonrisa era igual. Sus ojos seguían viendo a través de mí. «Te ves más segura», dijo luego de un sorbo. «Me siento más libre». «¿Y por qué ahora? ¿Por qué volver a buscarme?» «Porque ayer enfrenté a mi familia. Les mostré lo que logré sin ellos, y gané. Pero no fue eso lo que me hizo sentir completa. Fue al salir de ahí. Pensé en ti, en todo lo que me ayudaste a ver cuando nadie más lo hacía». Laura sonrió con los ojos húmedos. «¿Sabes? Siempre supe que lo lograrías. Pero me dolía que lo hicieras sin saber que yo celebraba en silencio desde lejos. Perdón por no buscarte antes». «Perdón aceptado», dijo levantando su taza. «¿Y ahora qué? Ahora quiero recuperar las piezas que valen la pena. Tú eres una de ellas. Y no lo digo desde la nostalgia. Lo digo porque ya no necesito probarle nada a nadie. Solo quiero vivir con verdad». Ella asintió como quien no necesita demasiadas palabras. Pasamos la mañana hablando del pasado, del presente, de lo que vendría. Cuando regresé a casa esa tarde, sentí que algo más se había acomodado dentro de mí. La voz de mi hermana Madeline en mi mente era apenas un eco. Su desprecio ya no tenía garras. La imagen de mi madre, altiva y distante, ya no dolía como antes. El edificio de la familia no era más que un cascarón viejo al que yo ya no pertenecía. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo largo de la habitación principal. Vi a una mujer que había caminado entre heridas, sin permitir que la convirtieran en alguien amargado. Vi a una empresaria hecha a sí misma, a una hija que no necesitó romperse para sobrevivir. Y por primera vez en años me dije en voz alta, como una oración sencilla pero poderosa: «Estoy orgullosa de ti». Y lo dije de verdad. 2 semanas después del cumpleaños de mi padre, la vida retomó su velocidad habitual. Las reuniones diarias, las llamadas cruzadas entre continentes, los viajes imprevistos, pero algo en mí había cambiado. Me sentía más liviana, como si un peso invisible que había cargado por años se hubiese disuelto en aquella última conversación con mi padre y en la reconciliación con Laura. Sin embargo, el universo tiene formas curiosas de comprobar si de verdad hemos sanado. Estaba en una junta en la torre corporativa de Azur en Chicago cuando mi asistente me pasó una nota urgente. «Su hermana Madeline está abajo. No tiene cita. Insiste en verla». Le pedí que la hiciera pasar, no por curiosidad ni por venganza. Solo quería comprobar cuánto poder conservaba sobre mí. Cuando entró, su postura era distinta. Ya no era la mujer altiva que me había mirado por encima del hombro en la entrada del Gran Azur. Tampoco era una hermana arrepentida. Era otra cosa, algo más complejo. Llevaba un vestido neutro, sin marcas a la vista, y sus ojos se movían por la oficina como quien entra a una iglesia. «Hola», dijo bajando la voz. «Gracias por recibirme». Asentí sin emoción. «Tengo 15 minutos». Ella tragó saliva. «No quiero robarte tiempo, solo necesitaba verte». «¿Por qué?» «Porque todo cambió desde aquella noche. Mamá está furiosa. Dice que la humillamos. Papá está diferente, más callado, más pensativo. Y yo no dejo de pensar en ti». Me crucé de brazos. Esperé. No voy a mentir. Me dolió verte entrar como si nada, como si el mundo se te hubiera rendido. Y después enterarme de que todo lo que desprecié en realidad era 10 veces más grande que lo que yo creía tener. «¿Y eso te hizo sentir qué?», pregunté. No por sarcasmo, sino por precisar el motivo real de su visita. Pequeña, insignificante. Me senté con calma en el borde del escritorio. La observé de pie, incómoda, desarmada. «¿Quieres que te consuele? No. ¿Que te incluya en mi mundo ahora? No. Entonces, ¿qué? Quiero entender cómo hiciste para seguir adelante sin nosotros. ¿Cómo no te quebraste? ¿Cómo no te convertiste en una versión amargada de ti misma? Porque si yo estuviera en tu lugar, habría construido todo eso solo para restregárnoslo en la cara. Habría hecho una rueda de prensa para contarlo, pero tú simplemente exististe. Y eso fue peor que cualquier venganza». Me levanté, caminé lentamente hacia la ventana. Chicago se desplegaba bajo mis pies, inmensa, inconquistable para muchos. Para mí, un hogar más. Al principio sí quise venganza, le dije sin mirarla. Quise que se arrodillaran, que se tragaran sus palabras, que me buscaran llorando. Pero luego entendí que no se construye desde el rencor. El rencor es una jaula. Y si te quedas demasiado tiempo en ella, comienzas a decorarla como si fuera tu casa. Ella no dijo nada. Me acerqué de nuevo y me senté en mi sillón. «Madeline, yo no hice esto para ustedes, lo hice para mí, porque necesitaba creer que era capaz, porque tenía sueños que no cabían en las 4 paredes del negocio familiar, porque no quería pasar mi vida detrás de un escritorio contando los logros ajenos. Quería tener mis propios logros, y lo logré. Y ahora no necesito que nadie me aplauda. Solo necesito paz». Ella asintió con dificultad. Sus ojos se humedecieron, pero los mantuvo firmes. «Y dime una cosa», preguntó. «¿Eres feliz?». Era una pregunta peligrosa, no por la respuesta, sino por lo que revelaba quién la hacía. Me tomé unos segundos. «Sí, no todo el tiempo. Hay días grises, hay noches solas, hay errores. Pero en general, sí, lo soy. Porque vivo con propósito, porque mi éxito tiene sentido para mí, porque ya no le debo explicaciones a nadie». Ella sonrió por primera vez en años. Una sonrisa que no era de burla ni de superioridad. Una sonrisa triste, quizás, pero real. «Ojalá pudiera decir lo mismo», confesó. «¿Por qué no puedes?». «Porque me creí el cuento. El de mamá, el tuyo. El de que solo triunfa quien sigue las reglas. Pero las reglas que seguí me dejaron vacía. Me ascendieron, sí. Me comprometí con alguien correcto. Pero no hay alegría en nada de eso. Es como si estuviera representando un papel que nunca quise. Sus palabras no me alegraron. No buscaba su caída. Solo me dejaron pensando en cuántas personas más estarían atrapadas en moldes que no eligieron. «Todavía puedes cambiar», le dije. «A tu edad, a cualquier edad, siempre hay tiempo para corregir, para soltar».
para empezar de nuevo, pero requiere coraje y perder muchas cosas que creías valiosas. Silencio. ¿Y si no me queda nada? Entonces empezarás con lo más valioso que uno puede tener. Libertad. No respondió. Me miró largo rato, como si intentara ver a la hermana que alguna vez conoció, o tal vez por primera vez la estaba viendo realmente. Gracias por hablar conmigo, dijo al fin levantándose. No esperaba que lo hicieras. Yo tampoco, admití. Caminó hasta la puerta, y justo antes de salir, se giró. ¿Crees que algún día podríamos, no sé, hablar como hermanas? Respiré hondo. No podía dar falsas esperanzas, pero tampoco quería cerrar una puerta que quizás con el tiempo pudiera abrirse sola. Tal vez, si seguimos caminando en dirección contraria a lo que fuimos. Salió sin más, y al quedarme sola, entendí algo profundo. El perdón no siempre es un acto único y dramático. A veces es un proceso. A veces te parece más a dejar de esperar disculpas y empezar a vivir sin cicatrices expuestas. No sabía qué pasaría con Madeline, con mis padres, con ese lazo familiar que tantos años estuvo deshilachado, pero por primera vez no tenía miedo de descubrirlo. No mencioné la visita de Madeline a nadie. No le conté a Laura ni a mi equipo más cercano, no por secreto, sino porque había algo frágil en ese encuentro que no quise exponer al juicio del mundo, como si hablar de ello demasiado pronto pudiera romper la pequeña grieta que se había abierto entre tanto resentimiento. En los días que siguieron me enfoqué en los planes de expansión en Asia, en la renovación del resort de Bora Bora, en la licitación para la nueva sede en Barcelona. Todo fluía como de costumbre, pero ahora había algo diferente en mí. Ya no actuaba desde la herida. Actuaba desde la convicción. Una mañana recibí un mensaje inesperado. Era de mi madre. Solo 3 palabras. ¿Podemos hablar? Dudé por un instante. Quise ignorarlo. No era la primera vez que me buscaba por motivos que nada tenían que ver con afecto real, pero algo en mí, quizás un resabio de aquella niña que aún esperaba ser vista, me llevó a responder. Sí, ven a mi oficina mañana a las 11. Llegó puntual. Como siempre, vestida con su elegancia calculada, joyas discretas pero costosas, rostro impasible. Entró y se quedó de pie frente a mi escritorio. Gracias por recibirme, dijo sin emoción. Asentí, invitándola a sentarse. ¿Qué necesitas? Quiero entender en qué momento perdí tu respeto. La miré con calma. No esperaba esa pregunta, pero tampoco me desarmó. El día que dejaste de escucharme. El día que me dijiste que soñar en grande era una vergüenza. El día que preferiste proteger la imagen familiar en lugar de proteger a tu hija. Bajó la mirada por primera vez. Yo creí que te protegía al mantenerte cerca de lo seguro. No me protegías. Me encadenabas a un apellido, a una idea de éxito que no me pertenecía. Lo hice como lo hizo mi madre conmigo. Respondió con un dejo de tristeza. Nunca supe hacerlo de otra forma. Entonces es momento de que empieces a aprender. Ella asintió lenta, como quien empieza a aceptar que ha vivido décadas en un molde que ya no encaja. Tu padre está más callado desde que te vio. Se pasa el día en el jardín leyendo tu carta. Dice que te extraña. ¿Y tú? ¿Tú me extrañaste? Pregunté sin dureza. Solo quería saber. Te dolía, pero no supe cómo acercarme sin que pareciera debilidad. En mi mundo, las madres no se disculpan. Las hijas se ajustan. En mi mundo, las madres abrazan aunque no entiendan. Las hijas crecen si las dejan respirar. Guardó silencio. Te admiro, Catherine, dijo al fin, como si esas palabras fueran un idioma nuevo en su boca. Nunca te lo dije, pero lo sentí cada vez que leía algo tuyo en los medios. Cada vez que alguien mencionaba tu nombre con respeto, cada vez que veía una foto tuya inaugurando algo que nació de ti. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque siempre creí que si reconocía lo que habías hecho, estaría reconociendo que yo estaba equivocada. Y no supe cargar con eso. Me quedé mirando sus manos, que jugaban con el anillo de bodas, como si le dieran la seguridad que su voz no tenía. No vine a pedirte perdón, continuó. Vine a verte como eres, no como quise que fueras, no como inventé en mis discursos. Vine a mirar a mi hija sin el filtro del deber. Solo como mujer, como ser humano. Me levanté, caminé hasta la ventana. Respiré hondo. No supe qué decirle. Había esperado tanto tiempo un momento como ese. Pero cuando llegó, no sentí triunfo. Sentí compasión. ¿Y qué esperas que hagamos ahora? Le pregunté. Nada, solo eso, que me veas. Y si con el tiempo se puede construir algo, será un regalo. La observé por unos segundos. En su mirada había algo distinto. No arrepentimiento total, pero sí reconocimiento. Tal vez para ella ese era el primer ladrillo de una nueva relación. ¿Podemos tomar un café un día de estos? Le dije. Sonrió. Me encantaría. Se despidió con un abrazo torpe, como si no supiera muy bien cómo hacerlo. Y por primera vez no sentí que esa mujer que me crió fuera una enemiga. Solo era una madre que había fallado, como tantas otras, pero que al menos ahora intentaba mirar el daño de frente. Esa noche Laura y yo salimos a cenar. Un lugar pequeño, sin paparazzi, sin gente con apellidos pesados. Solo luces cálidas y platos servidos con amor. Le conté todo. Madeline, papá, mamá. Ella me escuchó como siempre sin juzgar. ¿Y cómo te sientes? Preguntó al final. Rara. Es como si la vida me estuviera devolviendo piezas de las que ya me había despedido, pero están cambiadas. Son versiones nuevas. Ya no duelen, pero tampoco me dan seguridad. Es extraño. Es crecimiento, dijo ella con suavidad. Cuando sanas, la vida no vuelve a ser igual. Solo se vuelve más honesta, más tuya. Brindamos por eso. Al volver a casa, subí al balcón y miré las luces de la ciudad. Pensé en los caminos que nunca tomé, en las palabras que nunca recibí, en las puertas que me cerraron, pero también pensé en las que abrí, en los silencios que rompí, en la mujer que hoy podía sentarse frente a su madre y decir, este soy yo sin temblar. Ese era el verdadero éxito. Y no había cadena de hoteles, cifra bancaria, ni artículo en la prensa que pudiera igualarlo. Los días siguientes se sucedieron con una calma inesperada. Había una especie de silencio interior en mí, uno que no nacía de la resignación, sino de una comprensión más profunda. No todo debía resolverse en la superficie. Algunos vínculos no sanan con palabras, sino con presencia, con pequeños actos que, sin pedir permiso, van reescribiendo la historia. Una mañana recibí un correo del equipo de eventos internos del Grupo Azur. Era una invitación formal para el aniversario número 20 de la fundación del primer hotel que había construido con mis propias manos, el Azur Clásico en la costa del norte. Aquel proyecto pequeño que nació en medio del escepticismo general y que, contra todo pronóstico,
Se había transformado en la semilla de un imperio. Le respondí personalmente al equipo. No solo asistiría, sino que ese año daría el discurso central. Había llegado el momento de decir algunas verdades que nunca antes había compartido en público. Llegado el día del evento, el salón principal estaba colmado de personas. Inversores, empleados fundacionales, nuevos talentos, medios internacionales. Muchos me habían visto solo a través de los informes anuales y los comunicados de prensa. Algunos apenas conocían mi historia, pero todos habían contribuido de alguna manera a que Azur fuera lo que era. Caminé hacia el escenario con paso firme. El micrófono me esperaba. El murmullo se extinguió apenas tomé la palabra. Gracias por estar aquí, comencé, mirando a todos sin excepción. Hace 20 años, cuando abrimos las puertas del primer Azur, lo hicimos con más convicción que recursos. Teníamos sueños enormes y apenas teníamos cómo cumplirlos. Pero lo hicimos porque creímos, porque trabajamos como si cada detalle fuera una obra de arte, porque sabíamos que no necesitábamos herencias ni apellidos influyentes, solo necesitábamos determinación. Pausé. Vi en las primeras filas algunos rostros emocionados. A uno de los chefs más antiguos se le humedecían los ojos. Durante mucho tiempo oculté mis raíces. Oculté mi apellido, mi familia, mis orígenes, no por vergüenza, sino por protección, porque si la historia salía a la luz antes de que estuviera lista, podía destruir todo lo que con tanto esfuerzo había construido. Hoy no tengo miedo. Hoy puedo decir que no vengo de una cuna de oro. Vengo de un hogar donde la excelencia se confundía con rigidez, donde los sueños personales eran considerados desobediencia y donde yo simplemente no encajaba. Hubo un silencio pesado en la sala. Un respeto denso. Nadie se movía. Pero encontré mi lugar en cada habitación que diseñamos con amor. En cada cliente que salió diciendo, me sentí como en casa. En cada trabajador que pudo crecer con nosotros. En cada ciudad que nos abrió las puertas. Azur no es solo un grupo hotelero. Es una declaración. Una forma de decir, se puede. Aunque nadie crea en ti. Aunque te cierren la puerta en la cara. Aunque incluso tu propia familia te niegue. Se puede. Terminé con una sonrisa sincera. Los aplausos fueron inmediatos. Intensos. Largos. Algunos se pusieron de pie. Pero lo que más me conmovió no fue la ovación. Fue ver entre la multitud a mi padre. De pie. Solo. Con los ojos vidriosos. Y junto a él, y contra todo pronóstico, estaba mi madre. No sonreían. No aplaudían exageradamente. Solo me miraban. Y en esa mirada, por primera vez, no vi juicio, no vi orgullo fingido, vi respeto. Cuando bajé del escenario, mi equipo se abalanzó con felicitaciones, abrazos, solicitudes de entrevistas, pero mi vista seguía fija en ellos. No se acercaron enseguida. Esperaron a que el salón se dispersara. Me esperaron como quien no quiere irrumpir. Finalmente se acercaron. No sabíamos que dirías todo eso, dijo mi madre con voz temblorosa. Yo tampoco, respondí con honestidad, pero sentí que ya era hora. Mi padre me puso una mano en el hombro, un gesto que en otro tiempo habría parecido forzado. Esta vez fue distinto. Estuvo bien dicho, dijo, justo como debía ser. Asentí. No necesitaba más. Ya no. A mi lado, alguien aclaró la garganta. Madeline había llegado también. No llevaba joyas llamativas, ni ropa de diseñador. Su cabello estaba recogido con sencillez y su mirada era clara. Estuve escuchando desde el fondo, dijo, y creo que por fin entendí lo que tanto te costó hacernos ver. ¿Y qué entendiste, Madeline? Pregunté sin agresividad. Que ser exitosa no es tener más títulos que los demás, ni más ropa cara, ni un prometido brillante. Es saber quién eres sin necesidad de esconderte. Y tú lo sabes. Siempre lo supiste. Me tendió la mano. No para fingir cercanía, no para teatro. Solo como quien reconoce a otra persona. Le tomé la mano. Fue un apretón breve, pero suficiente. Gracias por venir, dije. Gracias por existir, respondió ella. Volví al hotel esa noche con el corazón lleno. No por reconocimiento público, ni por elogios, sino porque por fin podía respirar sin miedo. Y cuando crucé la entrada del primer Azur, con sus viejos candelabros, su piso de madera restaurada, sus paredes testigo de tantos comienzos, me detuve un instante y acaricié una de las columnas. Gracias por resistir conmigo, susurré, porque sabía en el fondo que ese lugar no era solo el inicio de una empresa, era el lugar donde había comenzado a reconstruirme, no desde la revancha, sino desde la verdad. Volví al penthouse esa noche con la sensación de haber cerrado un ciclo. La ciudad brillaba como de costumbre, pero algo era distinto, no afuera, sino dentro de mí. Entré en casa sin necesidad de encender las luces. Conocía cada rincón, el suave zumbido del sistema de climatización, la forma en que la madera crujía al pisar ciertos lugares, el reflejo tenue del ventanal sobre el suelo pulido. Dejé los zapatos a un lado, me solté el cabello y me dirigí directo a la terraza. Desde allí podía ver la ciudad completa, como si el mundo estuviera dispuesto en miniatura a mis pies. Pero ya no lo sentía como un logro altivo, lo sentía como el testimonio silencioso de todo lo que había enfrentado. Encendí una lámpara de pie y abrí un pequeño cuaderno de cuero que había comprado en mi primer viaje como empresaria, aquel que hice con un boleto de descuento y una maleta prestada. No había escrito en él desde hacía años. En la primera página aún estaba mi letra joven, esperanzada, con una lista de metas. Tener mi primer hotel, contratar a 10 personas, diseñar una habitación a mi estilo, tener una oficina con vista al agua, volver a hablar con papá sin miedo, dormir en paz. Había algo sagrado en leer esas frases ahora. Algunas se habían cumplido hacía tiempo, otras apenas en los últimos días, y todas, sin excepción, habían sido producto de mi esfuerzo, no del azar, no de las conexiones heredadas. Me detuve en la última frase. Dormir en paz. Sonreí. Por primera vez, eso ya no era un deseo, era un hecho. Cerré el cuaderno. Lo abracé contra el pecho y respiré profundo. En ese momento sonó el timbre. Era tarde y no esperaba visitas. Fui hasta la puerta, esta vez sin mirar por el visor. Cuando abrí me encontré con un rostro inesperado. Charles llevaba ropa casual, sin corbata, sin postura de banquero. Se veía nervioso. No vengo a molestar, dijo enseguida. Solo necesitaba decirte algo en persona. Asentí y lo invité a pasar. Se quedó de pie en el centro de la sala, mirando alrededor como si nunca antes hubiera estado en un lugar tan silencioso. ¿Está todo bien?,
Pregunté. No, no del todo. Madeline me pidió el divorcio. Sentí una punzada de sorpresa, pero no dije nada. Dice que quiere empezar de nuevo, que necesita encontrarse. Me parece bien. Lo extraño es que no estoy enojado. Creo que también necesitaba eso. Me apoyé contra la pared, observándolo. ¿Y viniste a decírmelo a mí? ¿Por qué? Porque tú fuiste el espejo que no quise mirar. Desde que te vi aquel día en el Gran Azur, entendí que el éxito sin propósito es solo ruido. Tú construiste algo real y yo no. Tienes la opción de hacerlo, le dije. Lo sé, pero lo que más me cuesta es que durante años te subestimé. Repetí lo que tu familia decía de ti. Y ahora entiendo que fui parte de ese sistema que te empujó a ocultarte. Fuiste parte, confirmé, pero también fuiste una lección. Y las lecciones, cuando se aprenden, dejan de doler. Se despidió con una sonrisa tímida. No pedía perdón, pero ofrecía honestidad. Y eso era más de lo que había esperado de él alguna vez. Al cerrar la puerta, me senté frente al ventanal y dejé que el silencio regresara. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. Revisé los documentos de la villa. Es perfecta. Pero lo que más valoro es saber que mi hija logró todo esto sin que yo moviera un dedo. Estoy orgulloso de ti. Volví a leer la frase varias veces. No porque dudara, sino porque aún me parecía un milagro que viniera de él. Me puse de pie, caminé hacia mi habitación y me detuve frente al espejo. Allí estaba yo, Catherine, la mujer que alguna vez fue apartada de su propia familia por no encajar en sus moldes, la misma que fundó un imperio con nada más que visión y coraje, la misma que había regresado no para reclamar sino para mostrarse completa. Mi historia no era solo una de éxito, era una historia de redención silenciosa, de construcción paciente, de heridas convertidas en cicatrices limpias. A la mañana siguiente tomé una decisión que llevaba tiempo postergando. Llamé a mi equipo legal y les pedí que redactaran los papeles necesarios para transferir una participación minoritaria del Grupo Azur a una fundación de becas para mujeres emprendedoras sin respaldo familiar. El nombre de la fundación sería sencillo, clásico, en honor al primer hotel, en honor al lugar donde todo comenzó. Porque si algo había aprendido era que las verdaderas revoluciones comienzan en lo invisible, en las decisiones que nadie ve, en las batallas que uno pelea solo, en la voluntad de no volverse como los que alguna vez te rompieron. Días después, mientras paseaba por el lobby del Gran Azur, el mismo donde todo había explotado tiempo atrás, escuché a una pareja joven comentando sobre el lugar. ¿Sabías que esto lo construyó una mujer que empezó desde cero? Sí, la dueña. Dicen que ni su propia familia creía en ella. Y ahora mírala. La jefa de todo. Sonreí sin que me vieran. No necesitaban saber que yo era esa mujer. No hacía falta. Mi trabajo, mi historia, mi verdad, ya no necesitaban entrar por ninguna puerta que otros me cerraran, porque las puertas que construí con mis propias manos ya estaban abiertas para siempre.